Acabó la crisis política. Fueron las elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, cuando el pueblo de Venezuela, en abierto rechazo al régimen, eligió por 2/3 partes a esta Asamblea Nacional en unas elecciones donde participaron más de 14 millones de venezolanos. De allí, desde ese momento, el régimen se dio cuenta de que no podía volver a convocar unas elecciones libres en Venezuela. Ese mismo mes de diciembre, las elecciones parlamentarias, y el presidente Rodrigo Lara fue observador de esas elecciones, se celebraron el 6 de diciembre del 2015 y la Asamblea Nacional pasada quedó sesionando hasta el 30 de diciembre para designar un TCJ de activistas políticos, de militantes del PSUV, para utilizarlo como instrumento que desconociera la voluntad popular que había elegido esta Asamblea Nacional. Y de allí vino pues todo lo que conocemos, al punto de inventar un poder legislativo paralelo como lo es la supuesta constituyente, en violación de la Constitución y en desconocimiento de la soberanía popular. Un poder legislativo a la medida del Ejecutivo, un poder legislativo que no le hiciera someterse al control constitucional de su gestión al gobierno y que apoyara, que amparara la impunidad de los delitos que todos los días se cometen contra la cosa pública en Venezuela. Ese proceso culminó en el fraude que acaba de ocurrir el 20 de mayo, en un evento político que llamaron elecciones presidenciales y que no fue más que un engaño para reelegir, sin apoyo del pueblo, en el poder a Maduro, en contra de la voluntad del 80% de los venezolanos. Todo lo que está haciendo en estos momentos el presidente Maduro, aparentando flexibilidad, diciendo que va a soltar presos políticos porque lo usa como una puerta giratoria que suelta 20 y mete 30, es para tratar de volver a engañar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional y que se le reconozca el fraude. A nosotros nos complace mucho que haya suficiente conciencia en el Congreso colombiano y en los parlamentos latinoamericanos de que ese es un fraude, de que hay que desconocer esas elecciones como una elección de un nuevo presidente y que el único poder legítimo que queda en Venezuela es esta Asamblea Nacional que me honro en presidir. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Desde el punto de vista institucional, no hay separación de poderes. El único poder legítimo que actúa con todas las dificultades que ustedes conocen y que no quiero repetir aquí, porque no queremos que la solidaridad de hoy sea con nosotros, sino con los venezolanos que están sufriendo afuera la crisis humanitaria. Pero somos diputados que hace tiempo no cobramos sueldo, que no tenemos recursos para el funcionamiento de la Asamblea Nacional, pero tenemos suficiente dignidad para seguir representando la voluntad del pueblo de Venezuela en el país y fuera del país. Y por eso, porque no han podido quebrar la voluntad nuestra de cumplir el compromiso que tenemos con nuestros electores de producir en Venezuela un cambio político por la vía democrática y resistir a cualquier precio la posibilidad de que se instale con reconocimiento nuestro un régimen fraudulento en Venezuela, es que nos persiguen y pasa todo lo que pasa. En materia económica, no les quiero contar, es un tema muy largo, pero para hacerles una síntesis, en el año 2009 Venezuela producía 2.800.000 barriles diarios. Hoy está produciendo por lo menos 1.500.000 barriles diarios menos de lo que se producía cuando el petróleo es el 95%, el promotor, el que genera las divisas para la economía venezolana. Han acabado con el país por corruptos y por incapaces, y porque les interesa el poder como un fin en sí mismo y no como un instrumento de transformación de la sociedad y de servicio al pueblo. La corrupción y el narcotráfico es uno de los signos más graves que afecta a la sociedad venezolana, con el apoyo de sectores de la Fuerza Armada y de factores muy importantes del gobierno nacional. Las consecuencias
de todo este fracaso es la crisis humanitaria. Como he dicho antes, tenemos dos Venezuelas. La Venezuela que sufre adentro resistiendo las consecuencias del fracaso de esa gestión y la Venezuela que sufre afuera. Y hay Cúcuta, así como Boavista y muchas otras ciudades del mundo. Al gobierno colombiano, al Congreso colombiano, a su pueblo, a la Iglesia Católica, la solidaridad, la sensibilidad humana que han demostrado atendiendo a los compatriotas venezolanos que han tenido que salir huyendo de las consecuencias de la crisis. En la primera sesión de este año 2008, cuando me inauguré como presidente de la Asamblea Nacional, acordamos con el apoyo unánime de la Cámara poner el tema humanitario como tema permanente en todas las agendas de la Asamblea Nacional. El 30 de enero de este año acordamos promover el corredor humanitario en la frontera. Por cierto, la diputada Gaby Arellano, que está aquí acompañándonos, ha sido promotora muy importante de ese corredor humanitario. Y ese esfuerzo lo vemos concretado hoy gracias a la hermandad, a la solidaridad de Colombia, de su Congreso, de todos los latinoamericanos muy bien representados hoy. Lo vemos, ese esfuerzo concretado en este evento, que es el reconocimiento continental de la crisis política y humanitaria que hay en Venezuela y también la ratificación de la voluntad de los parlamentarios representantes de los valores de la libertad y de la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, de ponerse al lado de Venezuela y de su pueblo para apoyarlo en la solución de esta crisis. Venezuela nunca había salido en masa de sus fronteras para otros lugares. Solamente cuando el libertador Simón Bolívar encabezó la marcha por la libertad de los países de América y para apoyar la libertad de los países del sur, fue cuando los venezolanos salimos fuera de Venezuela y luego liberados todos esos países regresaron a Venezuela a seguir luchando por la mejoría de nuestro pueblo y el fortalecimiento de la democracia. Nosotros aspiramos a que de esta reunión, que no será la última, y por eso se llama el primer encuentro, salgan decisiones concretas, que en el proyecto, en el documento que se va a someter a consideración al final, creo que están bastante bien recogidas, que tienen que ver con las facilidades migratorias a los venezolanos que están en el exterior, que tienen que ver con la posibilidad de crear un fondo de cooperación internacional que sirva para financiar la ayuda humanitaria, especialmente en alimentos y medicina para los venezolanos que están fuera. El respaldo a la defensa de los derechos humanos y a los valores democráticos que aquí han expresado muy bien el presidente del Senado y de la Cámara de Representantes colombianos. De tal manera que este es un momento para recordar una de las estrofas de nuestro himno nacional. Unidos por lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Hoy existe en nación la América toda para expresar la hermandad y la solidaridad de los pueblos de América con Venezuela, con su democracia, con los que están sufriendo las consecuencias de la crisis. Quiero agradecer en nombre de la Asamblea Nacional y del pueblo de Venezuela a todos los parlamentarios del continente que nos acompañan, especialmente al Congreso colombiano, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Rodrigo Lara, que ha asumido esta causa como un venezolano más, y al pueblo colombiano en general por ponerse al lado de la causa venezolana con gran amplitud, con gran sensibilidad social, con gran hermandad. ¡Viva el pueblo colombiano! ¡Viva el Congreso colombiano! ¡Vivan los congresistas que están apoyando el rescate de la democracia, la defensa de los derechos humanos y todas las acciones necesarias para enfrentar la crisis humanitaria que vivimos los venezolanos? Estamos endeudados con ustedes por siempre y para la historia. Un abrazo. Licenciado Barbosa, muchas gracias por sus palabras.